SER Podcast. Miguel Díaz Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Miguel es doctor en Historia Comparada, Política y Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y es autor del libro Fronteras de papel, franquismo y migración interior en la posguerra española. Es un tema interesantísimo, Miguel. Cuando terminó la Guerra Civil, ¿cualquier español se podía mover por España libremente o no? No. Al terminar la guerra, el régimen franquista pues, obviamente detecta que se ha producido un desorden demográfico. Son miles de desplazados internos, refugiados, militares, y intenta, en su vocación totalitaria de aplicar un control social sobre la población, retomar la situación anterior de la guerra. Y por eso se entiende la orden circular de septiembre de 1939, que es la que se sustenta el libro, para intentar dotar de mecanismos para retornar a los refugiados a sus localidades de origen, que los militares vuelvan también a sus localidades de origen. ¿Hubo mucha migración interior durante la posguerra? Sí. Y además constatada censalmente. Durante los años 60 se articuló un discurso que negaba estos desplazamientos, pero si nos acercamos a los saldos migratorios, observamos que censalmente es el movimiento de población más importante que acontece en España hasta ese momento. ¿De dónde a dónde iban estas personas? O sea, quiere decir, ¿cuáles eran los territorios de los que más salían y cuáles eran los que más recibían? Bueno, las restricciones imponen una lógica de movimientos que venía expresándose ya desde mediados del siglo XIX. Me refiero al pasaporte interno, que se instaura. En un primer momento este pasaporte interno impedía desplazarse de un municipio a otro, pero a partir del año 42 este desplazamiento entre municipios queda abolido, pero se mantiene entre las distintas provincias. Sí. Y esto provoca... O sea, tú no podías salir de tu provincia. Desde el final de la guerra no, si no disponías del pasaporte interno, claro. Yeah. Y esto provocó que gran parte de esa emigración se dirigiera a las capitales provinciales. En la década del 40 se puede constatar cesalmente como es el periodo también de la historia, más incluso que el de los 50, en el que crece el número de habitantes en las provincias. ¿Cuáles eran las capitales que más habitantes recibieron? Según el padrón de 1950 y algunos estudios de demógrafos de la propia década de los 40 y 50, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Cádiz, esto en términos porcentuales. Sí. Y luego, obviamente, en términos cuantitativos totales, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. ¿Y hubo algún momento durante aquellos años del franquismo en los que ya se abrió, digamos, el control provincial y la gente pudo moverse por toda España? El salvoconducto de movilidad, el pasaporte interno, fue abolido a principios de 1948. Pero esto no significa que terminaran las restricciones a la movilidad. Se eliminó el pasaporte interno, pero se mantuvieron lógicas restrictivas en las ciudades. Uh-huh. Que desembocaron en las deportaciones de inmigrantes, que ya también acontecieron durante la década de los 40 en las grandes ciudades del país. O sea, deportaciones internas dentro de España. Se deportaba a la gente de un lugar a otro. A su localidad de origen. A su localidad de origen. Siempre que llegara a la ciudad sin un contrato de trabajo o sin alguien que pudiera ayudarle en el establecimiento. Esto nos suena muchísimo. O sea, sí, nos suena a la actualidad perfectamente, redes migratorias, gente que nos suena muchísimo por la actualidad, porque, bueno, deportaciones en la actualidad, con la inmigración extranjera, deportaciones de los propios españoles en aquella época, en fin. Yeah. ¿De qué zonas a qué zonas se deportó a más gente? Pues yo pude acceder en el archivo histórico de la delegación del gobierno en Cataluña, que es el contexto que más conozco, al menos para los años 50, a listados nominales de personas que fueron expulsadas de Barcelona entre 1951 y 1957. Localicé cerca de 8.500 registros de personas y el 48% de esas deportaciones fueron hacia las provincias andaluzas. ¿Cómo se hacían esas deportaciones? Los inmigrantes llegaban a la estación de Francia, en Barcelona, y Acedo Colunga, Felipe Acedo Colunga, gobernador civil de Barcelona, en octubre de 1952 decretó una circular en la que montaba este dispositivo. O sea, impedía llegar a los ciudadanos, o intentaba controlar a los ciudadanos que llegaban a Barcelona sin un contrato de trabajo y sin una vivienda donde residir,
Cuando llegaban a la estación, pedían la documentación, o si la policía armada veía que esas personas no eran de Barcelona o podía intuirlo, pues las detenía y las concentraba en un pabellón o en un centro de reclusión y clasificación, investigaba de dónde procedían y cuando podían montar un convoy de expedición, enviaban a estas personas a su localidad de origen. O sea, que hubo muchísimo andaluz que llegó a Cataluña y al que se devolvió a Andalucía. Sí. Yo conseguí, localicé 8.500 registros y la estadística municipal del Ayuntamiento de Barcelona habla o refleja que durante el año 52 y 57 se produjeron cerca de 17.000 deportaciones. Y la mitad de los registros que yo conseguí localizar nominales, que son, insisto, 8.500, el 48% pertenecían a personas que eran originarias de las provincias andaluzas. Es muy llamativo, efectivamente, el paralelismo con los discursos de la actualidad. El inmigrante, tanto en la década, especialmente en la década de los 40, inmediatamente se vincula o se crea un discurso que lo criminaliza o lo vincula a la mendicidad. Y esa mendicidad, a su vez, es provocada por las restricciones que el régimen está aplicando a esas personas cuando se asientan en la ciudad. O sea, es una mendicidad forzada. Yeah. Y con ello, el régimen justifica sus deportaciones a las localidades de origen. Los que conseguían quedarse allí, por ejemplo en Cataluña, ¿cómo sobrevivían? ¿Dónde vivían? ¿De qué trabajaban? ¿Cómo era su vida? A ver, esto también hay que relacionarlo porque una idea muy extendida también es que la sociedad piensa que o considera que las migraciones interiores españolas comenzaron en la época del desarrollismo o un poco antes, en los años 50, 60, pero el proceso migratorio y de urbanización español ya empieza a mediados del siglo XIX. ¿Cómo consiguen estas personas, algunas de ellas, subsistir en la ciudad? Aprovechando redes de paisanaje, amigos de emigrantes que habían realizado el acto migratorio con anterioridad. Aquellas personas que no disponían de estos apoyos, pues tenían más dificultad para prosperar y eran las que no podían sortear, digamos, las restricciones que el régimen había impuesto para dificultar su asentamiento en las ciudades. ¿Y en qué trabajaban? Pues donde buenamente podían, pero en el ámbito de una ciudad también hay que tener en cuenta que al menos durante los años 40, ciudades como Barcelona y Valencia están rodeadas por una inmensa huerta. Yeah. O sea que no era necesario tampoco para un agricultor de Andalucía, de Murcia o de Extremadura llegar y trabajar irremediablemente en la industria, sino que también podía sostenerse laboralmente en el ámbito rural. En el caso de Madrid, ¿por qué a Madrid en la posguerra llega tanta mujer en comparación con otras ciudades? Generalizar en el estudio de la migración es complicado, porque cada migrante tiene su experiencia, su vivencia, pero por norma general, en el censo de 1950, creo recordar que había 100.000 mujeres censadas trabajando en el servicio doméstico. En Madrid el servicio doméstico, para que esa emigración de mujeres sea mayoritaria, es fundamental. Y estas mujeres también son importantísimas para crear esas redes que posteriormente, en los años 50 y 60, nutrirán cuantitativamente y poderosamente las migraciones de los 50 y 60. Otro factor que también está presente es que el Ministerio, una de las órdenes del Ministerio de Trabajo, para el caso concreto de Madrid, que se puede ligar a toda la normativa que se creó contra la migración, era extender la cartilla profesional a todos aquellos que no pudieran demostrar una residencia en Madrid previa a la guerra. ¿Qué sucede? Que para trabajar en el servicio doméstico no hacía falta. No hacía falta. Y a los hombres sí les pudo afectar mayoritariamente este hecho. Miguel Díaz Sánchez, doctor en Historia Comparada, Política y Social y autor del libro Fronteras de papel, franquismo y migración interior en la posguerra española. Miguel, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros, Remar. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.